Presentamos a Daniel Sepúlveda. Daniel ya está preparado. Él es gerente de ciberseguridad de Darktrace para México y Latinoamérica. Daniel nos estará presentando ataques rápidos y agresivos, uso de la inteligencia artificial para responder quirúrgicamente. Les hago un breve resumen de la charla. Cada día nuestras organizaciones se vuelven más vulnerables a ciberataques complejos y sigilosos. Frecuentemente los equipos de ciberseguridad carecen de la capacitación para intervenir con la rapidez necesaria para evitar que se produzcan daños tecnológicos, monetarios y reputaciones que afecten a la organización. En esta charla aprenda cómo la inteligencia artificial de autoaprendizaje detecta los ciberataques en curso y cómo la respuesta autónoma toma medidas específicas para detenerlos de manera ágil y rápida, sin interrumpir su negocio. Bienvenido, Daniel. El correo electrónico es el tejido conectivo de las organizaciones. También es la forma más común para que un atacante entre. Las defensas existentes adoptan un enfoque de espejo retrovisor basado en datos históricos y los atacantes siguen innovando para evadir estas herramientas. Darktrace para Email utiliza la IA de autoaprendizaje para proteger a los empleados de ataques de phishing novedosos y avanzados. Comprende a las personas en su organización y cómo interactúan normalmente. Este conocimiento evolutivo permite detectar las ciberamenazas más sutiles y responder de forma dirigida y quirúrgica. Darktrace detiene ataques a la cadena de suministro, spoofing, solicitación y otros que se filtren en la red. Se instala desde la nube en 5 minutos para Microsoft 365, Google Workspace y Microsoft Exchange, sin configuración ni ajustes. No depende de reglas estáticas ni de firmas. Seguridad de correo electrónico con autoaprendizaje que se adapta al momento y detiene las amenazas que otros no ven. Bueno, primero que todo, pues buenos días para todos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y hemos, digamos que hasta el momento, escuchado diferentes charlas alrededor de ciberseguridad, alrededor de prevención de fraude, etcétera. Y hoy en día espero dedicarle estos 20 minutos a hablar un poco respecto a qué pasa cuando se materializa un incidente, qué se puede hacer en esos casos, sobre todo partiendo de la premisa de que todas nuestras organizaciones van a ser comprometidas o vulneradas en algún momento. Digamos que esa es la premisa que tenemos que tener todos aquí y es algo que se ha demostrado o que han demostrado ampliamente los adversarios en el mundo. En el mundo hoy vemos compromisos de compañías muy grandes, compañías con budgets de presupuestos elevados, organizaciones, entes del Estado, etcétera. Y la razón por la que pasa esto es porque sencillamente no existe tal cosa como una organización 100% segura. Entonces vamos a hablar un poco de qué podemos hacer en estos casos, qué podemos hacer cuando se materializa un ataque, cómo podemos acelerar el tiempo de detección y de respuesta, de manera que en ese proceso podamos reducir el impacto que percibe la organización. Hoy en día tenemos que prepararnos un poco, ya no tanto para prevenir, por supuesto es muy importante, sino también para responder y responder rápido. Entonces, voy a comenzar con un poco del panorama, no me voy a enfocar mucho en esta parte porque creo que lo hemos visto todos ampliamente en la industria, pero sí recordarles un poco respecto a lo que ha venido sucediendo. Día a día, ahorita uno de los expositores anteriores mencionaba que semanalmente se publican cerca de 300 nuevas vulnerabilidades, en donde muchas de ellas quizás son críticas. Hoy en día lo estamos viviendo, esto va a continuar sucediendo y la pregunta aquí es, ¿cómo hago yo para responder de forma efectiva cuando ese riesgo se materializa en la organización? ¿Vale? Entonces, recordarles un poco que en promedio, digamos que una organización se toma bastante tiempo en detectar un ataque. ¿Listo? Normalmente, cuando analizamos los ataques que se materializan, una de las conclusiones más importantes es que el adversario generalmente estuvo entre unas horas y en algunos casos varias semanas al interior de la red sin ser detectado. Y durante ese tiempo el adversario solamente recopiló información, intentó comprender
cómo opera la organización, cuáles son esos activos críticos, dónde puede generar mayor daño y dónde su ataque puede ser más redituable, ¿vale? Por lo tanto, si nosotros pudiéramos llevar la detección hacia la izquierda, es decir, pudiéramos realizar detecciones tempranas en esas fases en donde el adversario apenas está recopilando información, apenas se está moviendo por la red, estaríamos reduciendo el impacto de un incidente en muchos casos casi que en un 90-100%. De hecho, si lo pensamos, un ataque de ransomware normalmente, ¿cuándo genera el impacto? Por supuesto hay un impacto cuando el adversario nos compromete, pero en realidad el impacto se genera bien sea cuando se exfiltra la información o cuando ésta se cifra y la operación de la organización se detiene. Ahí es donde está realmente el impacto para la organización. Por lo tanto, si logramos detectarlo y contener el ataque o el adversario en las etapas tempranas, vamos a estar evitando ese impacto para la empresa, ¿vale? Un poquito del panorama de las tecnologías, creo que esto también ha sido cubierto de forma amplia por los expositorios previos, pero quería simplemente recalcar algo importante o algo interesante, y es las firmas y las reglas no son suficientes. Normalmente nos hemos enfocado mucho en la prevención utilizando firmas y reglas porque es la forma como tenemos en la industria para detectar y evitar ataques que ya se hayan materializado en otras partes. Pero ¿qué sucede cuando el adversario desarrolla algo nuevo? Cuando el adversario explota una vulnerabilidad de día cero, cuando el adversario simplemente a través de ingeniería social logra comprometer uno de los dispositivos de nuestros empleados. En estos casos no hay mucho que históricamente se pueda hacer a nivel de reglas. Por eso es muy importante hacer un análisis del comportamiento. Hoy en día vemos que se utiliza para fraude, pero también se utiliza muchísimo en el ámbito de la ciberseguridad. Es muy importante conocer mi entorno, muy importante conocer mi red, entender cómo funciona, qué sucede en mi red, cómo se comportan las personas que acceden a mi información, de manera que yo pueda detectar esos cambios de comportamiento y determinar si esos cambios de comportamiento obedecen o no a algún ataque en curso. El objetivo aquí, recuérdenlo, es poder detectar al adversario en etapas tempranas, es decir, llevar la detección hacia la izquierda, ¿vale? Algunos de los casos o de las tendencias que hemos venido identificando este año, traigo esta diapositiva porque era una diapositiva que utilizábamos en enero de este año y básicamente demuestra que en efecto esas predicciones han continuado presentándose y hemos continuado viendo de todo tipo de estos ataques, ¿vale? Traigo un ejemplo práctico, un poco para contarles y para explicarles qué es eso de llevar la detección hacia la izquierda, ¿vale? Eso es importantísimo. Cuando analizamos un ataque, generalmente siempre hay un inicio en donde hay un compromiso inicial, bien sea a través de la explotación de una vulnerabilidad de día cero, bien sea a través de la utilización de alguna técnica de ingeniería social para lograr que se ejecute algo, para lograr ese compromiso inicial, como para lograr abrir la puerta de la organización, ¿vale? Luego, después de eso, comúnmente lo que más vemos hoy en día es una combinación, bien sea de la explotación de una vulnerabilidad de día cero o la utilización de una técnica de ingeniería social. Hoy el Pareto de las causas para un compromiso son esas. Esas son las más representativas. Después de esto, ¿qué sucede? Después de esto, supongamos no, en la realidad el adversario logra ejecutar algo en un equipo y eso que ejecuta comienza a generar túneles de comando y control, es decir, comienza a generar conexiones hacia el exterior, de manera que el adversario pueda controlar de forma remota ese equipo y pueda comenzar con sus fases iniciales de detección, con entender cuáles son aquellos activos importantes de la organización y cómo proceder. Esto sucede en la parte de comando y control. Luego de esto, comienza el movimiento lateral. ¿Qué es esto? Imagínense que ustedes están dentro de la red, ustedes son el adversario y ya lograron comprometer un equipo. ¿Cómo hacen ustedes para saber dónde está la información importante? ¿Cómo hacen ustedes para saber cuándo ejecutar el ransomware? Ustedes comienzan pasivamente en la red a generar algún tipo de paquetes, de escaneos, sigilosos o no, para identificar recursos, para identificar otros servicios vulnerables y para empezar a moverse lateralmente dentro de la red para conocerla más.
Eso es lo que sucede en la parte de movimiento lateral, en donde cuando hablamos específicamente de un ransomware, esto se da mucho a través de protocolos para archivos compartidos, protocolos como SMB, protocolos como escritorio remoto para moverse lateralmente. Aquí se ve normalmente en esta etapa instalación de herramientas adicionales por parte del adversario. El adversario necesita instalar más tecnología o más herramientas para poder acelerar ese proceso de reconocimiento interno de la red de su objetivo, ¿vale? Y todo esto genera pistas que se pueden detectar de forma oportuna para poder aislar al adversario justo en ese momento. ¿Antes de qué? Antes de que llegue la etapa más crítica o una de las etapas más críticas de un compromiso de estos, que es la exfiltración de información, ¿vale? Esto siempre es la antesala de la etapa final, que es el cifrado. Si tú estás detectando un compromiso o un ataque de ransomware a través de que ya se te empezaron a cifrar información, ya es muy tarde. Quizá si lo logras detectar en la exfiltración, vas a poder evitar que paralicen tu empresa, pero aún así tu imagen se va a ver afectada. Por lo tanto, quizá lo más interesante es llevar la detección hacia la izquierda y poder detectarlo en el movimiento lateral o poder detectarlo en los túneles de comando y control. Son dos etapas que generalmente suceden siempre y que están separadas en tiempo entre horas y días. Hay casos en donde el túnel de comando y control comienza un par de semanas antes de que se exfiltre la información. Esto quiere decir que hay 2 semanas en donde tu Blue Team puede responder frente a esto y puede evitar que el impacto sea importante. Ahora ustedes me dirán, ¿cómo se hace esto? Esto se hace a partir del aprendizaje del comportamiento de toda la red, de comprender cómo se comporta cada dispositivo y de detectar esas desviaciones a ese comportamiento normal, que en este ejemplo van a ser cosas como, oiga, el administrador o, no sé, el gerente rara vez utiliza escritorio remoto para conectarse a los servidores. Escritorio remoto es una aplicación permitida, ¿cierto? Pero rara vez el gerente se conecta, eso ya es una primera pista. O cosas como el administrador de la red normalmente no se autentica a las 2 de la mañana en el directorio activo, que está haciendo autenticándose hasta ahora. Todas estas son pistas que se pueden detectar analizando el comportamiento y que me ayudan a detectar el adversario en estas etapas, porque el adversario precisamente eso es lo que va a hacer. Va a intentar ejecutar este tipo de actividades en horarios que no son normales, va a intentar utilizar credenciales o contraseñas con nivel administrativo en equipos que normalmente no se utilizan. Y si nosotros podemos ver todo esto, podemos precisamente detectar al adversario cuando más importa, antes de que nos genere un impacto importante, ¿vale? Este caso es un caso de uno de nuestros clientes. La información obviamente fue anonimizada, pero demuestra claramente cómo se puede reaccionar y cómo se puede responder a este tipo de cosas en la vida real. Esto es una respuesta que tomó en este caso 3 días, en donde pudimos entregarle toda la información completa de todo lo que sucedió al cliente. Lo que ustedes ven debajo de las rayas que están en negrita son cada una de los modelos matemáticos que analizan el comportamiento y que generaron alertas de lo que estaba pasando. O sea, son momentos de verdad de detección en un incidente real. Así que es bien importante. Un ejemplo de cómo se ve esto en la consola, no voy a entrar en esto en detalle porque sé que no tenemos tanto tiempo, pero sí quisiera enfocarme mucho en estos aspectos claves, aspectos que son agnósticos, no son asociados específicamente a un producto o a un fabricante, pero que por el contrario les pueden ayudar bastante. Generalmente en estas experiencias es muy poca la información que uno encuentra. Y en una de las charlas previas del día de hoy hablaban mucho de la cooperación, de colaborar, de compartir. Esto es claro. Muy pocos de ustedes seguramente han tenido esa experiencia de haber sido atacados y haber compartido cómo respondieron o cómo fue esa situación con otro colega. Eso es fundamental, porque hay cosas que suceden en estos momentos que en ninguna parte están escritas. Cosas como, bueno, y si hay alguien del ente regulador aquí, me disculpan, pero cosas como al ente regulador hay que atenderlo una vez, yo respondo al incidente, porque el objetivo es primero restaurar el servicio, sobre todo si soy infraestructura crítica.
Muchas veces en estas situaciones el ente regulador intenta participar de la mesa de crisis, intenta meterse allá y se convierte en un actor más para gestionar. Se convierte en una persona más que hay que gestionar y cuya información hay que controlar. Por eso es vital que además el ente regulador genera como mayor preocupación, como mayor tensión en la sala. Y es importante proteger al equipo de trabajo de ese tipo de preocupación y de ese tipo de tensión, porque pues, el objetivo es claro, el objetivo es primero resolver el problema y luego ver cómo no nos pudo haber pasado, luego ver y responder las demás cosas. Eso es fundamental. Hay cosas aquí como, bueno, ¿cómo le respondo yo a la Junta cuando ya invertí suficiente? Digamos que muchos de ustedes han tenido seguramente preguntas con sus juntas, en donde les dice, bueno, ya estoy seguro, como que ya estoy 100% seguro. ¿Cómo le digo yo a mi junta que eso no existe, pero que estoy bien preparado para responder y para reaccionar frente a lo que pueda pasar? Esto es clave. Normalmente, una de las respuestas que les doy a mis clientes en este frente es el tiempo promedio de detección y el tiempo promedio de respuesta es clave. Yo, como responsable de la seguridad de mi organización, estoy tranquilo, entre comillas, ¿cuándo qué? Cuando mi tiempo de detección y mi tiempo promedio de respuesta, sobre todo, es inferior a el límite generado a nivel del plan de riesgos de la organización. Todos en nuestras organizaciones, en el plan de riesgo, tenemos algo que dice como la organización puede pasar sin operar máximo 2 horas, 2 días, 10 minutos. Eso varía en función de la operación de cada uno de nosotros. Por lo tanto, si mi tiempo promedio de detección y respuesta es inferior a ese límite, estoy llevando el riesgo, el impacto asociado a la materialización de este riesgo a una zona aceptable por la organización, donde estoy haciendo una gestión adecuada de este riesgo. Entonces ese es otro tip interesante que les doy. Muchos me dirán, bueno, ¿y cómo lo logro? La única forma de lograrlo y de medirlo con todo lo que cambia en la empresa, personal, procesos, tecnologías, nuevas tecnologías que se adoptan en todos los frentes, es haciendo ejercicios constantes, donde yo todos los días estoy verificando técnicas, tácticas y procedimientos de los adversarios y estoy midiendo esto. Es la única forma, porque si lo piensan, el personal rota, las certificaciones cambian, la tecnología cambia, mi red cambia. ¿Cómo hago yo entonces para garantizar que siempre todo el ciclo o todo el proceso está lo suficientemente aceitado o afinado para lograr ese tiempo promedio de respuesta que yo quiero? La única manera es adoptando una aproximación similar a la que adoptó el desarrollo de software. Es hacerlo constantemente y con alcances pequeños. Si pensamos en cómo desarrollábamos software hace 10 años, siempre generalmente desarrollábamos en cascada y al final nos dábamos cuenta que quizá el software no había salido bien, había que hacer cambios y nos demorábamos un montón. En seguridad es lo mismo. Hoy en día nos pasamos implementando proyectos de seguridad que toman meses, que hay que hacer 1000 configuraciones y al final, cuando nos hacen la auditoría o viene el Red Team, nuevamente nos vulneraron y tenemos que seguir avanzando. Por eso es mejor partir el problema en pedazos más cortos y en lo que tiene que ver con detección y respuesta, poder hacer ejercicios constantes que permitan medir esos tiempos y entender mi equipo de trabajo cómo los está manejando. Esto nos da información a todos para saber cómo tenemos que mejorar y cómo llegamos a ese objetivo de tener un tiempo promedio de respuesta, de detección y respuesta inferior a lo que el plan de gestión de riesgos nos recomienda. ¿Vale? Con esto digamos que cierro mi intervención. Los voy a estar acompañando en el coffee break y durante el almuerzo para que quienes estén interesados les pueda dar mucha más información de esto, comentar experiencias previas de cómo hemos implementado esto en otros clientes, de manera que puedan también aprovecharlo ustedes. ¿Vale? Que estén muy bien y muchas gracias.